Muy buenas noches, gracias por quedarse con nosotros. Está usted en su programa El Gato de Schrödinger, el programa de divulgación de la ciencia, en donde le explicamos la ciencia a la luz de la fe cristiana. Es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. En la voz le habla su servidor, el maestro Héctor del Río. Me acompaña, como siempre, mi compañero, el maestro Oscar Trujillo. Muy buenas noches. Y en los controles nos acompaña siempre diligente y eficiente Luis Sánchez. Hoy tenemos un programa que teníamos ya preparado y hemos venido pateando para adelante, posponiendo durante ya casi más de un mes, ¿no, Oscar? Pues casi. Sí, desde el año pasado lo habíamos platicado. Desde el año pasado habíamos platicado de él. Pero pues miren, la realidad estaba terca a meternos noticias interesantes de ciencia, que salió la computadora cuántica, que cosas, lo de la estrella de Belén. Sí, lo de la estrella de Belén, que también vino a cuento con los festejos de la semana pasada, y pues lo fuimos posponiendo, pero miren, a Todos Santos se le llega su fiestecita. Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama criterio de demarcación. Hay dentro de la filosofía una rama que se ocupa de la ciencia que se llama filosofía de la ciencia y trata de explicar los fundamentos finales o los principios iniciales, es decir, los argumentos últimos de qué es lo que hace que la ciencia sea ciencia, ¿sí? De hecho, si usted ve en nuestros vecinos anglosajones, a los doctorados les ponen PhD, ¿sí? Ese PhD es la abreviación de Philosophical Doctor, ¿sí? Es decir, para que seas doctor tienes que entender los fundamentos filosóficos de tu campo de estudio, ¿sí? Entonces, por eso, aunque usted diga, oiga, pero pues que no es de divulgación de la ciencia, ¿por qué nos van a salir con un tema de filosofía? Bueno, porque también la ciencia tiene filosofía en sus fundamentos, en sus raíces. Allá a donde usted mire, elija usted la profesión que elija, en la profesión que sea, le van a dar una clase de filosofía, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros, para poder pensar las cosas, necesitamos primero un sistema organizado de pensamiento que parta de ciertas premisas, cosa de la que ya hablamos cuando hablamos de la incompletitud matemática, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de el criterio de demarcación. El criterio de demarcación es qué es lo que diferencia a la sí ciencia de la no ciencia, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia a la sí ciencia de la no ciencia? Y eso es importante y cada vez más, porque cada vez más nos quieren vender como ciencia cosas que no merecen llamarse ciencia, ¿sí? Están cosas que si la homeopatía, que si el biomagnetismo, que si los cristales, que si Pues ahora está muy de moda eso de tratamientos cuánticos y medicina cuántica. Ajá. Y no sé qué. Sí, por todos lados nos quieren vender cosas disque científicas, y cómo sabemos nosotros hasta dónde sí llega la ciencia y dónde no llega la ciencia, ¿sí? Miren. Yo creo, Héctor, si me permites, que es importante aquí, pues, definir lo que es ciencia, ¿no? La palabra en sí, porque de hecho ha cambiado mucho su significado. Sí. Etimológicamente, ciencia viene de scientia, que es el latín de conocimiento. Sí. Entonces, en sí, ciencia es todo saber. Tipo de conocimiento. Ajá. Y en la antigüedad eso incluía pues todo lo que era la filosofía, el conocimiento de la naturaleza, inclusive la teología, ¿no? Sí. De hecho, pues, antes de que existiera la palabra científicos, a los que sabían de lo que ahora eras y que resulta que siempre no, ¿sí? Le pongo ejemplos. Resulta que a todos nos parecía que las cosas caían a una velocidad que dependía de su peso,
Si dejo caer una pluma, cae despacito y rápido. Pues resulta que no. Resulta que lo que altera la velocidad de caída es la resistencia que tienen al viento, pero no su peso. Yo puedo hacer que en un paracaídas un yunque caiga muy despacio, ¿sí? Y puedo hacer que adentro de un empaque una pluma caiga rápido. O en el vacío todas las cosas caen al mismo tiempo sin importar su peso. Y esto se ha demostrado experimentalmente una y otra vez. ¿Sí? El primero en hacer experimentos célebres fue Galileo, que desde la torre de Pisa dejó caer unas pesas, una chiquita y una grandota, a ver cuál caía primero. ¿Sí? Después también mucho tiempo se creyó que si tú dejabas cosas mugrosas tiradas, esas cosas mugrosas se iban a convertir en animalitos, en insectos, en ratas, ¿sí? Esto que se le dice generación espontánea. Pues se necesitó que viniera Luis Pasteur y que en sus experimentos incluyera inventos previos de la física como el microscopio, para que entendiéramos que esto de la generación espontánea, aunque lo creímos por siglos, no es así. A mí todavía me tocó conocer gente que creía en esto. Tengo un amigo muy querido que no sé si me escuche, pero si me escucha, un abrazote, mi querido Aldo Moncayo. Cuidábamos a su abuelito y su abuelito era carpintero y nos traía muy a raya que mantuviéramos limpio el taller de carpintería. Y entonces yo estaba allí un día que le dijo a Aldo, recoge esos trapos de allí porque se van a hacer ratas. Y entonces Aldo le contestó, ¿y por dónde van a entrar las ratas, abuelo? Si el cuarto está cerrado y tiene cimientos de cemento. Y le dice, no tienen que entrar por ningún lado. Esos trapos se van a convertir en ratas si los dejas mugrosos ahí tirados, ¿no? Entonces, a mí me parecía, ¿cómo puede haber gente que todavía cree en esto? Pero por muchísimos siglos, muchísimos de nosotros hemos creído cosas que después se demuestra que son falsas. Y seguramente muchos de nosotros en este momento estamos creyendo cosas que más adelante se van a demostrar que son falsas. Eso hizo que la ciencia ya no significara saber, porque nos dimos cuenta que había distintos grados, tipos, cualidades o calidades de saber. Había unos saberes, digamos, más correctos que otros, ¿no? Así es. Y bueno, de hecho el cambio vino pues a principios del siglo XVII y con la revolución industrial y con la creación del que ahora conocemos como el método científico. Sí. Y el famosísimo libro del discurso del método el de Descartes. De Descartes, ¿sí? Que muchos creen que trae el método científico descrito así como nos lo dijeron, como nos lo recitaron en la secundaria y en la prepa y nos lo hicieron aprender: observación, hipótesis, experimentación, prueba, ¿no? Pues no, resulta que no está exactamente así. Pero lo que sí ha pasado es que hemos ido desarrollando no un método, ¿sí? El mismo Rui Pérez Tamayo, en paz descanse, tiene un libro que dice, ¿existe el método científico? Es una pregunta, el título del libro, y bueno, termina contestando que no existe un método científico, existen muchos métodos que usa la ciencia, pero lo que vamos desarrollando es un saber disciplinar. Entonces hay como saberes tradicionales, hay saberes folclóricos, hay saberes intuitivos, ¿sí? Pero también hay unos saberes que les decimos disciplinares, lo que supone que hay procedimientos, hay un esfuerzo, hay un aprendizaje, hay una comunidad, hay una tradición, y ya estos saberes ya son distintos, ¿sí? Pero dentro de los saberes disciplinares hay unos que merecen el nombre de ciencia y hay otros que no. Fíjense que cuando Kepler hizo el estudio para entender cómo eran las órbitas de los planetas,
en vez de ponerse a estudiar las órbitas de los 5 planetas que se podían, de los 6 planetas que se podían observar, nada más hizo las observaciones sobre Marte. ¿Por qué? Porque Tycho Brahe le dijo que la órbita más difícil de reconciliar con los cálculos era la órbita de Marte. Dijo, si tú consigues entender la órbita de Marte, las demás solitas, ¿sí? Bueno, así como había como una, ¿cómo decirlo? Como la prueba más difícil, la piedra de toque, la prueba de fuego en teoría matemática orbital, y era la órbita de Marte, la prueba de fuego en esto que se le denomina criterio de demarcación siempre ha sido la astrología, ¿sí? De Kepler para acá consideramos que la astronomía es ciencia y la astrología no. De esto ya nos hablaba nuestro invitado la sesión pasada cuando hablamos de la estrella de Belén, ¿no? Así es. Pero ¿por qué no? ¿Por qué la astrología no es ciencia? ¿Por qué no? Y fíjense que la historia que les vamos a contar hoy es una historia interesante, porque cada que uno trata de hacer un argumento que deje afuera a la astrología de la ciencia y deje adentro a la astronomía, resulta que el resultado final es que cuando aplicamos ese criterio a todas las demás áreas de las ciencias, hay cosas que sí son ciencia que se quedan afuera porque no cumplen, ¿sí? Y hay cosas que sabemos que no son ciencia que se quedan adentro, ¿sí? Es decir, cuando hacemos un argumento para decir por qué la astrología no es ciencia, tiene que ser un argumento que deje en las ciencias lo que consideramos ciencias y que no deje entrar a las ciencias lo que no consideramos ciencias. Y eso ha resultado más difícil de lo que parece. Así es. Y es que, bueno, normalmente se considera que algo es científico cuando tiene un fundamento físico, también cuando es verificable y cuando es falsable. Sí. Pero como si tú dices, si aplicamos esos 3 criterios a algunas ciencias, resulta que las sacamos de la ciencia. Sí. Porque hay cosas que, aunque están demostradas y que no se conoce el principio físico todavía, pero sí son científicas, ¿sí? Y muchas veces se han demostrado. Pero entonces, sí es un tema eso. Sí, es todo un tema. Cuando hacia finales del siglo XIX aparecen la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud y la teoría marxista que se proclamaba a sí misma como científica, ¿no? Se llamaba a sí misma teoría científica marxista, ¿sí? Y el método histórico científico decía que utilizaba. Resulta que hubo filósofos de la ciencia y científicos que dijeron, esto que nosotros hacemos, los científicos, los físicos, los químicos, los biólogos, no se parece a eso que andan haciendo Freud y Marx y que dicen que es ciencia. Y entonces por ahí brincó uno que es muy bueno, que él tiene algunos elementos de desarrollo filosófico y científico muy notables, que se llama Karl Popper. Y Karl Popper dice, no. Para que sean ciencias, tienen que ser falsables. Y ni el psicoanálisis ni la teoría marxista son falsables. ¿Qué es esto de falsable? Pues es poderlo comprobar o desmentir, ¿sí? Básicamente comprobar si es verdadero o es falso, ¿no? De ahí viene la palabra falsable. Sí, Popper dice que es bien fácil decir cosas que ya sabes que van a pasar y decir que son prueba de tu teoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que iba a empezar el programa, yo estaba seguro que Oscar iba a llegar porque siempre ha sido muy puntual y muy cumplido, ¿sí? Y entonces yo le puedo decir a alguien, yo te puedo demostrar que Oscar es muy cumplido. ¿Cómo? Va a llegar ahorita temprano, ¿sí? Entonces,
llega temprano y me dicen, tenías razón. Bueno, pues Popper lo analiza con más calma y dice, a ver, hay cosas que pasan de manera continua y tú te generas una explicación de por qué pasan. A la hora que vuelven a pasar, eso no es prueba de que tu explicación sea cierta. Podrían estar pasando por otra cosa, ¿sí? Me acuerdo que nuestro maestro de filosofía de la ciencia, Gottfried Guillaumin, nos ponía un ejemplo. Decía que hay una tribu, no sé si de veras la tribu exista, pero vamos a seguir el ejemplo para poder explicarlo. Que hay una tribu en lo profundo del África subsahariana que es la responsable de que salga el sol todos los días. Gracias a ellos sale el sol, ¿sí? Tú dices, Coco, ¿cómo es posible? Sí. Es que a ellos les preocupa tanto que salga el sol que todos los días en la madrugada se ponen a tocar sus tamborcitos para despertar al sol y eso hace que el sol salga. Y entonces tú les dices, ay, no es cierto, no te creo. Ah, no, vas a ver, tú ingenuo, incrédulo, y te hacen que los acompañes, te suben al cerro, en el momento más frío de la madrugada, se ponen a tocar los tamborcitos y no falla, el sol sale. ¿Sí? No sé si notan mi punto. El sol de todos modos iba a salir antes o independientemente de mi hipótesis o de mi tocada de tambores, ¿sí? Oscar iba a llegar temprano independientemente de la opinión que yo tengo de él. Entonces, el hecho de que ciertas cosas pasen y que tú les encuentres una explicación, a esto le dice Popper explicación a posteriori, ya que pasaron yo le encuentro una explicación. Y entonces cuando vuelven a pasar yo te digo, ¿ya viste? Mi explicación es cierta. No, espérate, no estás probando nada, ¿no? Así es. Y aquí cabe mencionar pues la diferencia entre una correlación y una causalidad. ¿Sí? No es lo mismo que haya una correlación entre dos eventos, que muchas veces se toma como la causa porque hay una correlación, pero no necesariamente quiere decir que el evento A es la causa del evento B. Y hay un ejemplo muy claro de un estudio que hicieron en las playas de Los Ángeles, porque hicieron una correlación de personas, cantidad de paletas que se vendían. Sí. Y resulta que había una muy buena correlación. Mientras más paletas se vendían, más personas se ahogaba. Sí. Pero esa no era la causa. La causa es el calor. Obviamente, la causa era el clima. Sí. Mientras más calor hay, más gente va a la playa. Y más gente se ahoga. ¿Por qué? Porque hay más gente, sí. Y muchas veces, simplemente el hecho de que haya una correlación, y de hecho pues hay muchos estudios de correlación, se asume que esa es una causa. Sí. Y no debe ser así. Sí, la relación a veces no es causal, es concomitante. Exactamente. ¿Sí? Y entonces Popper dijo, no, una teoría es honesta solo si postula el experimento que demostraría que es falsa. ¿Sí? Entonces tú dices, yo tengo la hipótesis de que la venta de paletas aumenta los ahogados. ¿Sí? Y si consigo que un día nadie venda paletas y alguien se ahoga, entonces yo desisto. Me doy cuenta de que mi hipótesis es falsa. Como si tú le dijeras a los de nuestra tribu hipotética del ejemplo anterior, ¿sí? A ver, un día no toquen sus tamborcitos a ver si el sol sale, ¿sí? Entonces esto es el falsacionismo. Sin embargo, resulta que el falsacionismo enfrenta problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Pues los mismos problemas. Al final es la misma gata, nomás que revolcada. Porque las cosas, así como podrían salir como tú las predijiste, pero que tu teoría sea falsa, podrían salir distinto, pero que tu teoría sea cierta. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo observo un tiempo y hago la hipótesis de que la gente se enferma de la panza porque toma agua sucia. Y entonces le digo a la gente que mejor tome solo agua limpia y no ande tomando agua sucia y que con eso se alivia. O por lo menos no se enferma.
Y entonces alguien me dice, vamos haciendo un experimento, ¿sí? Y entonces me trae un vaso de agua cristalina y un vaso de agua mugrosa, turbia. Se le ven las partículas ahí flotando, se ve café el agua, ¿sí? Y entonces, vamos haciendo que 3 personas tomen del agua limpia y 3 personas del agua sucia, ¿sí? Y si alguien que tomó agua limpia se enferma, entonces tu hipótesis es falsa. Bueno, pues puede resultar que esa agua sucia le hayan echado una cucharada de tierra y lo que tiene son minerales que hasta buenos para la salud son. Y esa agua cristalina puede que contenga el vibrión del cólera que no enturbia el agua, pero que es hasta mortal, ¿no? Y entonces es posible que haya falsos positivos, pero es también posible que haya falsos negativos. Y así como la verificabilidad no es el criterio último de la ciencia, la falsabilidad tampoco puede ser el criterio último de la ciencia. Así es, y de hecho ese tipo de eventos que se llaman eventos atípicos, sí, pues ocurren siempre en los experimentos y no necesariamente contradicen la hipótesis, como tú dices. Entonces, indica que hay que hacer una mayor investigación. Sí. Pero no necesariamente quiere decir que la hipótesis es incorrecta. No es como, por ejemplo, si yo no hubiera llegado, ¿eso quiere decir que soy impuntual? No, tal vez choqué, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente. Qué bueno que lo pones sobre la mesa. Porque una de las cosas, después vino otro filósofo de la ciencia, que es Kuhn, ¿sí? ¿Cómo es el nombre de pila de Kuhn? Se me fue. Que tiene un libro que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas. Y propone que lo que hace que una ciencia sea ciencia es que hay un programa de investigación y una comunidad que encarna ese programa y que está funcionando el programa y resolviendo los problemas. Y eso explica que aunque te salgan mal las cosas, ¿sí? Hay un núcleo infalsable dentro de los paradigmas. ¿Qué es el núcleo infalsable? Es una afirmación que tú crees pase lo que pase. Entonces, una afirmación verificable es: si Juanita me invita al baile es que le gusto, ¿sí? Una afirmación falsable, una hipótesis falsable es: si yo invito a Juanita al baile y me dice que no quiere ir conmigo es porque no le gusto, ¿sí? Pero cualquiera de las dos puede ser falsa. Puede ser que sí le gustas a Juanita y no acepte ir contigo porque se chivea muchísimo y su abuela le dijo que se hiciera del rogar para que de veras la tomaran en serio. O puede ser que no le gustas pero te invita al baile para darle calabazas al que sí le gusta de veras, ¿no? O sea, de ninguno de los dos modos sale. Pero una hipótesis infalsable, que es lo que Thomas Kuhn nos dice que hay en todos los sistemas de investigación, es: yo le gusto a Juanita aunque demuestre lo contrario. O sea, de ahí no lo sacas. Y él explica históricamente que lo que ha posibilitado la ciencia es que haya quien insiste en la hipótesis aunque le salga mal. El ejemplo clásico es Tomás Alva Edison haciendo focos, ¿verdad? Lo intenta, no se puede. Si él fuera popperiano hubiera dicho: la teoría se falsó, no se puede hacer un foco incandescente, y lo deja de intentar. Pero tiene un núcleo infalsable, es decir, tiene la hipótesis de que se tiene que poder, ¿sí? ¿Cuántos años y cuántos millones y cuántos talentos de cuántos científicos se han gastado buscando una cura para el cáncer? Muchísimos. ¿Ya la encontraron? No. ¿Sí? Si fuéramos falsacionistas diríamos: entonces no se puede encontrar una cura para el cáncer, ¿no? Entonces, más bien la ciencia nos ha demostrado a lo largo de la historia que no podemos ser ni verificacionistas ni falsacionistas. Entonces, ¿cómo sabemos que sí es ciencia y que no? Fíjense que... Sí, no, ibas a decir algo, perdón. No, bueno, pues yo creo que ya aquí es donde vas a incluir el criterio.
Sí, vamos a empezar. Fíjense, en uno de los primeros programas de nuestra serie, en donde nos presentábamos y nos confesábamos aquí, Oscar y yo, salió que en nuestra infancia tuvimos algunos acercamientos a la ciencia que nos entusiasmaron para seguir estudiando cosas científicas. Y una de mis grandes influencias, lo tengo que aceptar, fue esta serie de divulgación científica de los 80s, Cosmos, de Carl Sagan. ¿Sí? Cosmos de Carl Sagan tiene un capítulo, el capítulo 3, que se llama La armonía de los mundos, en donde todo lo que quiere contestar a lo largo de todo el capítulo es qué diferencia la sí ciencia de la no ciencia. Y como ejemplo de sí ciencia pone la astronomía. Y como ejemplo de no ciencia pone la astrología. Y él dice, el momento en donde bifurcaron, se separaron, fue en la vida y obra de Kepler. Y entonces en el capítulo te narra y hasta te representa y te significa en los lugares reales con props sacados de museo, props reales del verdadero siglo en que fueron. Y un casting muy bueno, el Kepler sí se parece a Kepler y el Tycho sí se parece a Tycho. La producción buenísima. Sí, buenísima la producción. Hasta ganó Grammys el programa de Cosmos. Fue el que hizo que los documentales se convirtieran en un negocio. El que demostró que el documental puede ser entertainment fue esta serie de Cosmos. Y él presenta ciencia. El primer argumento es que dice, se dieron cuenta de que en ciertos periodos del año se iban los animales, migraban, y en ciertos periodos del año volvían. Se dieron cuenta de que en ciertos periodos del año podías sembrar y se daba, y en ciertos periodos del año no se daba. Y entonces, para ellos era importantísimo saber cómo medir estos periodos del tiempo, y encontraron el reloj celeste como la única cosa viable, ¿no? Es decir, las estrellas fueron las que les dieron los ritmos de la naturaleza para predecir cuándo migrar, cuándo cazar, cuándo almacenar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, ¿sí? Y entonces en las estrellas ellos vieron un patrón de regularidad que les permitía predecir qué iba a pasar acá en la Tierra. Entonces eso que sirvió para que sobreviviera la especie humana, pues como cualquier teórico de herramientas del pensamiento, como cualquier pedagogo o psicólogo te va a decir, si usaste una herramienta de pensamiento y te resolvió un problema, cuando llegue un problema nuevo, lo más probable es que sea lo primero que intentes. Y entonces cuando nos enfrentamos al problema del carácter y el destino de la persona, lo primero que intentamos fue, pues vamos viendo las estrellas, porque eso fue lo que nos resolvió el problema antes, ¿no? Así es. Y resultó que parecía que sí había correspondencias. Resulta que las personas que nacían en cierto periodo del año eran un poquito más de un modo que las que nacían en otro periodo del año. Y puede que se deba a la alimentación de la madre, puede ser, ¿no? Por ejemplo, ahora que sabemos de neonatología y de embriología, puede ser que las que tuvieron disponible en el primer trimestre ácido fólico en la dieta tenían hijos que eran más vivarachos, ¿sí? Pero como no sabíamos ni de nutrición, ni de alimentación, ni de nada de eso, se lo atribuimos a que la constelación de Cáncer o de la constelación que sea, de Leo, la que sea, era la que estaba en ese momento en el horizonte. Sí, entonces sí podría tener como alguna suerte de es decir, no es tan idiota como muchos lo quieren ver, esto de los horóscopos y la astronomía, pero sí tiene un origen mágico, ¿sí? Esto que veíamos en el cielo, que ahora sabemos que son las estrellas y los planetas, se creía que eran una suerte como de entidades divinas que le estaban diciendo, mandando mensajes a las personas, ¿sí? Y entonces el primer argumento que Carl Sagan da en contra de la astronomía es su origen mágico, ¿sí? En contra de la astrología. Segundo argumento. Ya nos tenemos que ir a un corte, gracias por hacérmelo notar. Vamos a un corte y continuamos.
No se vaya, estamos en El gato de Schrödinger. Continuamos con El gato de Schrödinger. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Son las 9:32. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Regresamos con El gato de Schrödinger. Gracias por quedarse con nosotros. Está usted en su programa El gato de Schrödinger y hoy estamos hablando de uno de los temas más candentes de la filosofía de la ciencia, que es el criterio de demarcación. ¿Qué diferencia la sí ciencia de la no ciencia? Le decía yo antes del corte, le contábamos Oscar y su servidor, que siempre ha sido un problema hacer un buen criterio de demarcación, porque a la hora que haces un criterio de demarcación y lo aplicas, resulta que hace que queden como no ciencia algunas cosas que sí consideramos ciencia, o que queden como sí ciencia cosas que pues nadie considera ciencia, ¿sí? Entonces le contaba yo que para mí un antecedente muy fuerte fue Cosmos, allá en mi niñez, que Carl Sagan presentaba 3 argumentos. El primero era el origen mágico de las creencias de la astrología, ¿sí? Decíamos que si tú consigues un argumento que pruebe que no es ciencia la astrología, pero que sí es ciencia la astronomía, ¿sí? Si tú pasas la raya entre esas dos, ya lo lograste con todas las demás, porque esas son las más difíciles, ¿sí? Entonces Carl Sagan lo intenta en el capítulo 3 de su serie Cosmos, que se llama La armonía de los mundos, y su primer argumento es el origen mágico de la astrología, ¿sí? Dice, se creía que había dioses y demonios y ángeles y fuerzas misteriosas tratando de comunicarse con los humanos desde las estrellas, y entonces pues por eso no es ciencia. Segundo argumento que da es las influencias muy pequeñas. Dice, si de veras fuera a afectar mi vida el momento en el que nací, porque la constelación de Tauro o Júpiter estaban en el horizonte, ¿cómo me podría eso afectar? Las influencias no llegaron a donde yo nací, porque nací en un quirófano y la luz reflejada por Marte o por las estrellas no podía llegar a mí. Lo que podría llegar a mí es su gravedad, ¿sí? Y dice, pero la gravedad del neonatólogo, del médico que me recibió y de la enfermera que lo ayudaba, era mucho más influyente que la de Júpiter. Sí, la enfermera es más chiquita, pero Júpiter está mucho más lejos, ¿no? Entonces, así es como descartaba la astrología. Primer argumento, origen mágico. Segundo argumento, influencias muy pequeñas. Y el tercer argumento es, la gente cree en la astrología por las razones equivocadas, porque eso le da sentido a su vida, le hace sentir que su vida tiene algún tipo de relevancia cósmica. Si los astros se molestan en escribir mi horóscopo y en señalar mi destino, significa que pues soy importante para el cosmos y tengo un destino, ¿eh? Y dice, pues esas pues son inventos y figuraciones que tú te haces. Y entonces parecía que era pues un gran argumento de Carl Sagan, y yo me quedé conforme, pero a la hora de estudiar la maestría en divulgación de la ciencia y la cultura, me di cuenta, en primer lugar, que ese no era un argumento de Carl Sagan. Ese argumento él lo sacó de un manifiesto que publicaron en 1975. Bart Bok y Lawrence Jerome lo publicaron en varios periódicos, en los periódicos más importantes de Estados Unidos, y el manifiesto lo firmaron 192 científicos sobresalientes, entre los cuales había 19 ganadores del premio Nobel. ¿Por qué? Pues porque en esa época en que la carrera espacial cayó en declive,
empezó a subir el tiempo que se le dedicaba en los periódicos, en las revistas y en los noticieros a la astrología. Y entonces los astrónomos, los científicos, que fueron la estrella cultural hasta el 69, que llegaron a la luna, de pronto empezaron a dejar de tener sus canonjías, sus privilegios, sus espacios en periódicos, en revistas, en noticieros, en telediarios, y para acabarla de fregar, estaban siendo sustituidos por astrólogos que decían el horóscopo. Entonces, pues a estos astrólogos les dio mucho coraje y dicen, no, vamos haciendo que la opinión pública sepa que la astrología no es científica. Y entonces redactaron el manifiesto, consiguieron las firmas y lo publicaron. Y se gastaron un dineral en hacer esto, esperando que esto hiciera que el público volviera más a ellos, que le quitaran fama, que le quitaran presupuesto, que le quitaran ingresos a los astrólogos y ese se fuera para allá para con ellos. Sin embargo, pues no funcionó. Y me recuerda esto a cuando Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad en 1915 y todas las personas que estaban en contra de la teoría, los científicos, 100 de ellos se reunieron para publicar un libro, que así se llamaba, 100 científicos en contra de la teoría general de la relatividad. Y cuando le preguntaron a Albert Einstein, ¿y qué piensa de ese libro? Dice, pues ¿para qué 100? Dice, si yo estuviera mal, con uno que me lo demostrara era más que suficiente. Sí. Pero bueno, quisieron echarle montón a los astrónomos. ¿Sí? Astrólogos. ¿No? Perdón, a los astrólogos, ¿sí? Pero pues mire, vean nomás las joyas que se carga Walter Mercado, no les va mal. Y entonces resulta que hay me topé con un trabajo muy bueno del que le queremos hablar hoy, que es de un científico y filósofo de la ciencia que se llama Paul Taggart. Y Paul Taggart postula un criterio de demarcación, ¿sí? Que además empieza demostrando que el criterio de demarcación de Brock y Jerome, que es el mismo criterio de demarcación de Carl Sagan, es falso, está equivocado, ¿sí? Entonces, Paul Taggart tiene publicado hay un libro que se llama Filosofía de la Ciencia, los asuntos centrales, Philosophy of Science, The Central Issues, que es una compilación de 1995, en donde uno de los artículos es el criterio de demarcación propuesto por Paul Taggart, que se titula ¿Por qué la astrología es una pseudociencia? ¿Sí? Y entonces empieza por desmontar la argumentación de Carl Sagan. Dice, a ver, si algo dejara de ser ciencia por tener origen mágico, entonces la química que empezó con alquimia no sería ciencia. La medicina que empezó con curandería no sería ciencia. Entonces no puedes decir eso. Hay cosas que tienen origen mágico que en el camino se componen. El haber empezado de manera equivocada no le impide a ningún tren de pensamiento corregirse en algún punto del camino, ¿sí? Y yo digo, mira, pues sí, esto es cierto, tiene toda la razón. Segundo argumento, influencias muy pequeñas. Dice, bueno, si algo por tener influencias muy pequeñas o que no las podemos medir o que de plano no las conocemos, dejara de ser ciencia, ¿sí? Es decir, la falta de fundamentos físicos, ¿sí? Entonces, todas las ciencias de lo muy pequeño, ¿sí? La nanotecnología, toda la mecánica cuántica, toda la física teórica que no tiene todavía pruebas físicas o no se han encontrado, no sería ciencia. Toda la matemática pura no sería ciencia. Hay ejemplos como, por ejemplo, cuando Wegner propuso la deriva continental, que hoy es la base de nuestro entendimiento de la tectónica de placas, no había ningún dato se había recabado al respecto. Cuando se estableció la relación estadística entre fumar y el cáncer, no se conocía ningún detalle de la cancerogénesis, ¿sí? Es decir, hay cosas que hoy consideramos ciencia que
cuando las empezamos a considerar ciencia, no tenían fundamentos físicos, o los que tenían eran muy chiquitos o muy difíciles de medir. De hecho, por ejemplo, el dilema de Bell, que es uno de los problemas entre la mecánica cuántica y la relatividad, tardó casi un siglo en que hubiera un experimento que pudiera medir si tenía la razón Niels Bohr o Einstein. Pero durante ese siglo en que no teníamos la evidencia física, eso era ciencia, ¿sí? Y por ejemplo, el tema que hablamos la semana pasada de la materia oscura o la energía oscura, que es más del 95% de lo que compone nuestro universo, y no tenemos ni idea de lo que es. No tenemos ni y idea. Aún así es ciencia. Parte del modelo estándar de la cosmología, que Sí. es la mejor teoría que tenemos del universo en este momento. En este momento. Y por último, la tercera carta que se juega Brock y Jerome, y la juega también Carl Sagan, y que a su vez la repitieron unos científicos españoles en 1992 con una publicación similar, es que la gente cree en la astrología por las razones equivocadas. Y esa es la más fácil de desmontar. El que alguien crea en tu teoría por las razones equivocadas no toca a tu teoría, ni le da prestigio ni se lo quita, ¿sí? Si Oscar tiene una teoría y yo tengo otra, y viene aquí Miriam y dice, yo en la que creo es en la de Oscar, porque está enamorada de él y está casado con ella, ¿sí? Pues eso no mejora la teoría de Oscar ni la empeora. Tú podrías decir, no, eso desacredita a Oscar porque le están dando crédito por una cosa no científica. No, si su teoría es buena, sigue siendo igual de buena si alguien cree en ella por razones equivocadas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí diferencia a la astrología de la astronomía? Y nos propone Paul Taggart un criterio de marcación triple, que tiene que ver con teoría, con comunidad y con contexto histórico. En primer lugar, en teoría, ¿están de acuerdo todos los practicantes en los principios de la teoría en cómo proceder para resolver los problemas que se le presentan a la teoría, y son honestos cuando se encuentran nuevas evidencias físicas que contradicen su teoría? ¿Están buscando activamente resolver esa contradicción? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se tenía una idea de cómo orbitaban los planetas. Resulta que la órbita de Marte no cuadra con esa idea. Kepler no se está en paz hasta que encuentra las órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos de la elipse, y boom, lo resuelve. Y entonces empezamos a tener claro de manera científica que es el Sol el que está en el centro del sistema solar y no la Tierra, ¿sí? Bueno, pues los horóscopos todavía hoy se hacen con un modelo que tiene al Sol en el centro. No se actualizaron, ¿sí? Hay, ¿cómo diría yo? Problemas teóricos que no pueden resolver los horóscopos, ¿sí? Ya desde el siglo XIII antes de Cristo decían, yo no creo que en una batalla donde murieron 1000, esos 1000 hayan tenido la misma fecha de nacimiento y la misma carta astral. Entonces los desastres multitudinarios, se cae un avión, se mueren 300 personas, ¿cómo es posible que todos tenían un distinto horóscopo y todos tuvieron el mismo destino? ¿Sí? O el problema de los mellizos. 2 personas nacen el mismo día con el mismo horóscopo, la misma carta astral, y terminan teniendo destinos distintos. A los astrólogos eso no les importa y no están tratando de resolverlo. Se hacen como que el problema no existe. No buscan resolver el problema. Segundo, comunidad. Es que los que están en una teoría científica se hagan cargo de las anomalías y lo comparen con las teorías rivales, con las otras explicaciones que hay de eso mismo, ¿sí? Que dialoguen con las otras ciencias. Muchas veces ha pasado,
que el avance de una ciencia se debe al hallazgo en otra. ¿Por qué? Porque tienen diálogo, ¿sí? Oscar nos platicaba en las sesiones anteriores cómo unas personas que trabajaban en electrónica, en radio, se dieron cuenta de que había una interferencia en todas direcciones, y eso les sirvió a los astrónomos para confirmar la huella residual del Big Bang, ¿sí? Pero para esto hay que estar leyendo los avances de las otras ciencias. Y así como la astrología trata de explicar el destino y el carácter de las personas, y hay otras ciencias que también pueden explicar el destino y el carácter de las personas, como la psicología, como la estadística, como la sociología, como la antropología, como la economía, como la biología, ¿sí? Pero ¿a los astrólogos les importan los avances en estas otras ciencias? No, no les importan un pepino. Entonces por eso no son científicos. Y el tercero tiene que ver con el contexto histórico, ¿sí? Si los participantes... Nos escribe Martín García y dice: la medicina para mí no es ciencia, porque aunque tiene bases científicas, vas a obtener diagnósticos distintos cuantas visitas hagas a distintos médicos. Saludos a Héctor y a Oscar. Bueno, sí, y esta es una cosa que está abordando ahorita la inteligencia artificial, en donde hay programas de diagnóstico que obtienen puntajes hasta el doble de altos que los médicos en los diagnósticos, que es tema para otro programa. Gracias, Martín, por escribirnos. Y el tercero es si los practicantes están activamente involucrados en confirmar o en desconfirmar su teoría, ¿sí? Entonces, si tú no atiendes a los hechos, no atiendes a la teoría, a la coherencia teórica, y no atiendes a las otras ciencias, te vas quedando atrasado en datos, ¿sí? La astrología cambió el calendario del gregoriano al juliano, al revés, del juliano al gregoriano, y se brincó unos meses, y a los astrólogos les importó un pepino, siguen haciendo las cartas astrales desfasadas. Se descubrió que el sol es el que está en el centro y no la Tierra, les importó un pepino, siguen haciendo sus cartas heliocéntricas, ¿sí? Se descubren maneras de explicar la personalidad basados en la química sanguínea, o en la psicología, o en la cultura, o en la economía. A los astrólogos les importó un pepino aprender de economía, ¿sí? Entonces, no son honestos con los nuevos datos que aparecen físicamente, no son honestos ante los nuevos avances que las otras comunidades científicas tienen, y no son honestos ante las propias incoherencias que su teoría tiene, y no están haciendo ningún esfuerzo por resolverlo, por actualizarlo. Una de las cosas más pujantes, más vibrantes, más vivas en la física, por ejemplo, es que hay una contradicción entre la teoría de lo muy pequeño, la cuántica, y la teoría de lo muy grande, la relatividad, y están haciéndose montones de esfuerzos consistentes y constantes por encontrar una teoría coherente que reconcilie esta dificultad, ¿no? La teoría del todo. La teoría del todo, sí, que en la que ha avanzado, por ejemplo, Michio Kaku, que falta que sus avances sean en firme, eso ya lo dirá el tiempo y otros científicos, ¿sí? Y entonces tenemos que, en este criterio de marcación que nos propone Paul Taggart, hay dos cosas que hacen ver si una teoría es científica o es pseudocientífica, ¿sí? Vamos a considerar que algo no es científico si está o ha sido menos progresivo que las teorías alternativas durante un periodo largo de tiempo y enfrenta muchos problemas sin resolver. Y dos, si enfrentando esos problemas que no puede resolver,
la comunidad de los que la practican hacen poco esfuerzo por desarrollar en la teoría soluciones a los problemas, si no se hacen cargo de intentar evaluar la teoría con relación a otras, y si son selectivos al considerar las confirmaciones y desconfirmaciones y barren debajo de la alfombra los datos que no les convienen, ¿sí? Y entonces finalmente tenemos que lo que hace que la ciencia sea ciencia es la honestidad de los que la practican. Sí. Así es. Y bueno, en el caso de la astrología, pues quizá no haya un impacto tan grande, pues, o ponga un riesgo a la persona, ¿no? O sea, si no se cumple su horóscopo, pues no pasa nada. No, bueno, pero hay gente que sí se lo toma muy en serio, sí. Que le dicen te vas a ganar la lotería y va y renuncia a su trabajo y se pelea con el jefe y deja a la esposa y luego resulta que no se sacó nada, ¿verdad? Aunque son casos extremos, pero yo lo que he visto, y porque mi experiencia así fue, mis papás a mí me llevaron siempre a medicina alternativa. Ajá. Y tuve yo muy mala experiencia con eso. De hecho, yo soy muy renuente a la medicina alternativa y de hecho pues trabajo en la industria de la medicina formal, lo que es la medicina científica, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí sí hay un riesgo. Sí. Porque... Pero mira, en la astrología, déjame ponerte un ejemplo. Ronald Reagan, que se reeligió y se aventó 8 años de presidente y que fue el que tuvo las políticas más agresivas contra Latinoamérica, en su círculo de consejeros tenía astrólogos, no científicos. Y en México, hasta creo que fue Lidia Cacho quien escribió un libro de Los brujos del poder, porque muchos de los que están en el poder se asesoran con este tipo de personas, con brujos y astrólogos. Así es. Hay una entrevista, no me crean, búsquenla, en donde López Obrador dice que tiene un amigo científico que le hizo una limpia a la silla presidencial porque él sí cree en las cosas que no se pueden ver, ¿no? O sea, hay gente que está dirigiendo nuestros destinos, que está basando sus decisiones finales en pseudociencias. Así es. ¿Sí? Entonces, puede parecer que esto no importa, no. ¿A quién le afecta? En una de esas se la cree alguien que dirige los destinos de muchos, y a todos esos muchos nos llevan al baile, y ha pasado, nos han llevado al baile, ¿no? Sí, y bueno, como decía yo veo mucho más crítico esta parte de la salud, porque está muy de moda, ¿no? Esto de las terapias alternativas, y hasta cierto punto podemos decir que son inocuas, pero hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando hay problemas pues graves, ¿no? Siempre es bueno tener las dos opiniones. Muchos dicen, es que sí funcionan. ¿Y por qué funcionan? Bueno, funcionan por un efecto que se conoce como el efecto placebo. Sí, que tiene un rango de efectividad muy alto. Y que es algo científico realmente. Pero no está en la terapia en sí. O sea, la terapia con imanes o en la terapia homeopática o eso, sino es la mente y nuestra capacidad o la capacidad del cuerpo de curarse a sí mismo. Sí. Y a veces lo necesitamos. Necesitamos creer que nos vamos a curar de hecho, para curarnos. En cualquier revista médica, vaya usted a un consultorio y ahí en la sala de espera tienen revistas médicas que le regalan al doctor y el doctor las pone como si le interesara a la gente. Y en un medicamento nuevo que publiciten ahí en la revista, casi siempre le muestran a usted la gráfica de la eficacia del medicamento contra el placebo. Y es sorprendente lo alta y lo similar que es la curva de la eficiencia del placebo en los primeros estadios de la investigación. Es decir, para enfermedades cortas como un catarro, no hay manera de diferenciar entre la medicina real y el placebo, por lo alto que es la eficiencia de corto plazo del placebo. Sí, es increíble, pues. Bueno, entonces, pues espero que esto haya sido de su interés. Hoy vimos qué diferencia a la sí ciencia de la no ciencia, y lo que diferencia a la sí ciencia de la no ciencia es una
honestidad que se deja interpelar para reformular si hay problemas en la coherencia teórica, si aparecen nuevos datos que retan nuestra teoría, o si hay nuevas prácticas en la comunidad científica que obtienen mejores resultados. Si los otros, el mundo y sus datos y la coherencia de las ideas no te mueven a replantearte y a buscar la verdad, entonces no estás haciendo ciencia. Porque la ciencia en el fondo es una búsqueda honesta de la verdad que humildemente acepta sus limitaciones. Y si hay nuevos datos, los científicos cambian las teorías, y ha pasado muchas veces, ¿no? Y seguirá pasando. Teníamos la teoría de la gravedad de Newton, que después se vio que tenía problemas, sale la teoría de la relatividad general de Einstein, que hasta el momento pues es la teoría más aceptada en cuanto a gravitación, pero también tiene sus problemas. Sí. Y no sabemos si después vaya a salir una teoría que tire a la relatividad general, ¿no? Sí. Y que baje a Einstein de su pedestal. Sí, entonces precisamente este es el criterio que propone Taggart, un criterio de dinamismo, un criterio progresivo, de avance. Gracias por escucharnos, este fue su programa El Gato de Schrödinger. Lo esperamos a que se apasione con nosotros por la ciencia el próximo miércoles a las 9 de la noche. Buenas noches. Esto fue El Gato de Schrödinger con Héctor Real y Óscar Trujillo en Apostolicus 1370 AM.